La antigua Grecia, cuna de la civilización occidental, se erige como un escenario donde el pensamiento, la política y la cultura florecieron con un esplendor sin igual. En medio de un paisaje geográfico marcado por la diversidad de sus polis, Atenas, Esparta, Corinto, se desarrolló un entramado social y cultural que sentó las bases del pensamiento filosófico, científico y artístico que aún hoy sigue moldeando nuestro mundo. Este periodo, que abarca desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo III a.C., fue testigo de la transición de mitos a logos, un cambio profundo en la manera en que los seres humanos comprendían y explicaban la realidad. Es en este contexto donde los sofistas emergen como figuras clave, desafiando las normas establecidas y proponiendo una nueva manera de entender el conocimiento y la verdad. Para comprender el surgimiento de la sofística, es esencial primero situarla en su contexto histórico. El siglo V a.C. fue una era de esplendor para Atenas, conocida como la Edad de Oro, bajo el liderazgo de Pericles. Atenas, tras las guerras médicas, había emergido como la ciudad-estado más poderosa de Grecia, liderando la Liga de Delos y estableciendo un imperio marítimo que le otorgaba un gran poder e influencia. Este periodo fue testigo de un florecimiento cultural y artístico sin precedentes, con avances significativos en la arquitectura, el arte, el teatro y, por supuesto, la filosofía. Atenas se convirtió en el centro intelectual de Grecia, atrayendo a pensadores y estudiosos de todas partes. La democracia ateniense, con su énfasis en la participación ciudadana y el debate público, creó un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas ideas. La importancia de la oratoria y la capacidad de persuasión en la asamblea popular y en los tribunales generó una demanda creciente por una educación que capacitara a los jóvenes para triunfar en la vida pública. Aquí es donde los sofistas encontraron su lugar. Los sofistas fueron los primeros en ofrecer un tipo de educación que respondía a las necesidades de esta nueva sociedad. A diferencia de los filósofos presocráticos que se enfocaban en el estudio de la naturaleza y el cosmos, los sofistas se centraron en el hombre y en las cuestiones prácticas relacionadas con la vida en la polis. Enseñaban la retórica, el arte de la persuasión, la erística, el arte del debate y otros conocimientos prácticos que eran esenciales para aquellos que aspiraban a participar en la vida pública. El término sofística proviene del griego sofistes, que originalmente significaba sabio o hombre experto. Sin embargo, con el tiempo, el término adquirió un significado más específico, relacionado con aquellos que enseñaban habilidades retóricas y argumentativas, a menudo a cambio de dinero. Eran maestros itinerantes que recorrían las ciudades griegas, ofreciendo su enseñanza a aquellos que podían permitírsela. Este hecho, cobrar por la enseñanza, los diferenciaba de otros pensadores de la época y les valió tanto admiración como crítica. La sofística no fue una escuela de pensamiento en el sentido estricto del término, como lo fueron la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. No había una doctrina unificada ni un conjunto de creencias comunes que los sofistas compartieran. Más bien, fue un movimiento intelectual caracterizado por una serie de temas y preocupaciones comunes. Entre estos destacan el relativismo, el escepticismo y el enfoque en el poder del lenguaje y la retórica. El relativismo sofístico sostiene que la verdad no es absoluta, sino que depende del punto de vista del individuo. Esta idea se resume en la famosa afirmación de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Para los sofistas, lo que es verdadero o justo no depende de una realidad objetiva externa, sino de la percepción y la persuasión.
Este enfoque contrastaba fuertemente con la búsqueda socrática de una verdad universal y con la idea platónica de un mundo de ideas inmutables. El escepticismo, por otro lado, se refleja en la desconfianza de los sofistas hacia las creencias y valores tradicionales. Cuestionaban las bases de la religión, la moralidad y las normas sociales, sugiriendo que estos eran productos de convenciones humanas más que verdades divinas o naturales. Este escepticismo se extendía también al conocimiento mismo, con algunos sofistas argumentando que el conocimiento absoluto era inalcanzable y que solo podíamos aspirar a opiniones más o menos persuasivas. El enfoque en el lenguaje y la retórica es quizás el aspecto más distintivo de la sofística. Los sofistas enseñaban que el lenguaje no es simplemente un medio para expresar pensamientos, sino una herramienta poderosa que puede moldear la realidad. A través de la retórica, el arte de la persuasión, los sofistas mostraron cómo es posible influir en las opiniones y decisiones de las personas, lo que les otorgaba un poder considerable en la vida política y social de la polis. El surgimiento de la sofística como movimiento intelectual está ligado a las figuras de los primeros sofistas, quienes establecieron las bases de lo que sería una tradición influyente y controvertida. Entre los sofistas más destacados de esta primera generación se encuentran Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, Hipias de Élide y Pródico de Ceos. Protágoras de Abdera, uno de los más célebres y controvertidos pensadores de la antigua Grecia, ocupa un lugar destacado en la historia de la filosofía como el más influyente de los sofistas, nacido alrededor del 490 a.C. En Abdera, una pequeña ciudad costera de Tracia, vivió en una época de profundos cambios sociales, políticos y culturales que transformaron la estructura de la sociedad griega y el pensamiento filosófico. A través de sus enseñanzas y escritos, se convirtió en un defensor del relativismo y el escepticismo, desafiando las ideas tradicionales sobre la verdad, la justicia y la religión, y sentando las bases para un enfoque más subjetivo y pragmático en la ética y la política. Abdera, su ciudad natal, aunque de importancia menor en comparación con las grandes polis griegas, era un crisol cultural influido por diversas corrientes de pensamiento que provenían tanto de Grecia como del cercano Oriente. Este ambiente de intercambio cultural y comercial favoreció el desarrollo de una mentalidad abierta y crítica que sin duda influyó en el joven. Desde temprana edad se interesó por el conocimiento y la enseñanza, y pronto se distinguió por su capacidad de argumentación y su habilidad para cuestionar las creencias tradicionales. Sus primeros años están envueltos en cierto misterio, ya que las fuentes antiguas no proporcionan muchos detalles sobre su formación. Sin embargo, se sabe que, como muchos jóvenes griegos de su época, recibió una educación basada en la poesía épica de Homero, la música y la gimnasia, disciplinas que formaban el núcleo de la paideia griega. Esta formación temprana, aunque orientada principalmente hacia la inculcación de valores heroicos y tradicionales, también ofrecía una base sólida para el desarrollo de habilidades críticas y retóricas, esenciales para la vida pública. La influencia de los filósofos presocráticos, especialmente Heráclito, puede haber jugado un papel crucial en su formación intelectual. Heráclito, conocido por su doctrina del cambio constante y su énfasis en la contradicción y la tensión entre opuestos, introdujo una visión dinámica de la realidad que contrastaba con las concepciones más estáticas y absolutas de la tradición. La llegada de Protágoras a Atenas marcó un punto de inflexión en su carrera. Allí,
encontró un público ávido de conocimientos y habilidades que pudieran ser aplicadas en la vida pública, especialmente en la asamblea y los tribunales, donde la capacidad de persuadir y argumentar era esencial para el éxito. Con su enfoque en la retórica y el relativismo, rápidamente se ganó una reputación como un maestro excepcional, y sus enseñanzas comenzaron a atraer a un gran número de discípulos, entre ellos algunos de los jóvenes más prometedores de la élite ateniense. Durante su estancia en Atenas, estableció relaciones estrechas con figuras influyentes, incluyendo a Pericles, quien gobernaba la ciudad con un estilo que combinaba la autocracia ilustrada con la promoción de la democracia. La amistad con Pericles no solo le proporcionó acceso a los círculos más altos de la sociedad ateniense, sino que también le permitió influir en la política y la cultura de la ciudad de manera significativa. El núcleo del pensamiento de Protágoras puede resumirse en su famosa máxima: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en cuanto son, y de las que no son, en cuanto no son. Esta afirmación, que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, refleja su enfoque relativista y su convicción de que el conocimiento y la verdad no son absolutos, sino que dependen de la percepción y la interpretación del individuo. Para él, la realidad no es algo fijo y objetivo que puede ser conocido de manera directa y universal, sino que está sujeta a la interpretación humana. Cada persona percibe el mundo de manera diferente y, por lo tanto, lo que es verdadero o falso, bueno o malo, justo o injusto, varía según la perspectiva individual. El relativismo de Protágoras también se manifiesta en su enfoque pragmático hacia la ética y la política. Para él, las leyes y las normas morales no son dictados divinos o verdades eternas, sino convenciones humanas que han sido adoptadas por consenso para garantizar la convivencia y el orden social. Como resultado, lo que es considerado justo o injusto, correcto o incorrecto, puede variar de una sociedad a otra, y no hay una norma absoluta que pueda aplicarse a todos los contextos. La contribución de Protágoras a la educación griega va más allá de su enfoque en la retórica. Él también fue un pionero en la educación liberal, defendiendo la idea de que el conocimiento debía ser práctico y aplicable a la vida cotidiana. Uno de los aspectos más innovadores de su pedagogía fue su énfasis en la individualización del aprendizaje. Reconocía que cada persona tiene capacidades y necesidades diferentes, y adaptaba su enseñanza para responder a estas diferencias. Lamentablemente, ninguna de sus obras han sobrevivido en su totalidad hasta nuestros días. Sin embargo, sabemos por referencias en las obras de otros autores como Platón y Aristóteles, que escribió varios tratados y diálogos que fueron muy influyentes en su tiempo. Entre las obras más destacadas se encuentran Sobre la verdad, también conocida como Discurso demagógico, y Sobre los dioses, donde desarrolló sus ideas relativistas y escépticas. Gorgias de Leontinos fue uno de los más notables sofistas de la antigua Grecia, un maestro de la retórica cuyo legado ha perdurado a través de los siglos. Nacido en la ciudad de Leontinos, en Sicilia, alrededor del año 483 a.C., y es recordado no solo por su habilidad en el arte de la persuasión, sino también por su papel en el desarrollo de la filosofía y la educación en el mundo griego. Fue discípulo de Empédocles, el filósofo pluralista que sostenía que todo en el universo está compuesto por los 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Bajo la tutela de Empédocles, adquirió una profunda comprensión del pensamiento filosófico y científico de su tiempo, lo que lo preparó para convertirse en un sofista, un educador itinerante especializado en la enseñanza de la retórica y la argumentación.
alrededor del año 427 a.C., fue enviado por su ciudad natal como embajador a Atenas para pedir ayuda militar contra Siracusa. Durante su estancia en Atenas, deslumbró a los atenienses con sus habilidades retóricas, lo que le permitió establecerse en la ciudad como un respetado maestro. Sus enseñanzas atrajeron a muchos discípulos, entre ellos Isócrates, quien más tarde se convertiría en uno de los oradores más influyentes de Grecia. Gorgias es quizás mejor conocido por sus contribuciones a la retórica y su escéptico enfoque filosófico. En su obra más famosa, El encomio de Helena, argumenta que Helena de Troya, tradicionalmente culpada por desencadenar la guerra de Troya, no era responsable de los eventos que siguieron a su abducción. A través de un uso magistral del lenguaje, Gorgias muestra cómo el poder de la persuasión puede reconfigurar la percepción pública, exonerando a Helena al presentar diversas razones por las cuales su comportamiento no fue culpable, incluyendo la influencia de los dioses, la fuerza del amor, la coerción y el poder de la palabra. Su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Su enfoque hacia la retórica como una herramienta poderosa para moldear la realidad tuvo un impacto profundo en la educación griega, en particular en el ámbito de la paideia, el sistema de educación integral que formaba a los ciudadanos en las artes liberales, la ética y la política. Gorgias también tuvo una influencia considerable en el desarrollo del escepticismo filosófico. Su cuestionamiento de la capacidad del lenguaje para representar la realidad abrió el camino para un debate filosófico sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad, que continuó con los sofistas posteriores y más tarde con los escépticos griegos y romanos. A pesar de que fue criticado por figuras como Platón, quien lo representó en sus diálogos como un charlatán que enseñaba a manipular la verdad, su legado en la retórica y la filosofía es innegable. Platón, en su diálogo Gorgias, presenta al sofista en un debate con Sócrates, donde este último critica la retórica como un arte que solo busca la persuasión sin preocuparse por la verdad. Aparte de El encomio de Helena y sobre la naturaleza o sobre lo no existente, escribió otras obras, muchas de las cuales se han perdido. Entre las más conocidas, mencionadas por otros autores antiguos, se encuentran su Elogio de los Eleos, un discurso que habría elogiado a los habitantes de Elea, y su Defensa de Palamedes, en la que defendía al mítico héroe griego de las acusaciones de traición hechas por Odiseo. Hipias de Élide, por su parte, fue un sofista conocido por su enciclopédico conocimiento y su versatilidad, a diferencia de otros sofistas que se especializaban en la retórica o en la filosofía. Hipias se destacó en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo la poesía, la música, las matemáticas, la astronomía y la historia. Enseñaba lo que hoy llamaríamos un conocimiento general, creyendo que una educación completa debía abarcar todas las áreas del saber. Nacido en la ciudad de Élide, en la región del Peloponeso, se distinguió por su insaciable curiosidad intelectual y su habilidad para abarcar y dominar prácticamente todas las áreas del saber conocidas en su tiempo. Hipias fue un verdadero polímata, una mente enciclopédica cuya influencia se extendió a través de múltiples campos del conocimiento. Este enfoque integral lo convirtió en una figura singular en la sofística, un movimiento que ya de por sí se caracterizaba por su enfoque innovador y pragmático en la educación. Élide, una ciudad que tenía una rica tradición cultural y una conexión fuerte con las prácticas religiosas y deportivas del mundo griego. Desde una edad temprana, Hipias mostró un notable talento para el aprendizaje y una extraordinaria capacidad para absorber conocimientos de diversas fuentes.
En un ambiente donde la educación estaba generalmente centrada en disciplinas específicas como la poesía, la gimnasia y la música, destacó por su interés en una educación que abarcara un espectro mucho más amplio de saberes. Su fama como sofista se debe en gran medida a su notable versatilidad intelectual. Mientras que otros sofistas se centraban en enseñar retórica y habilidades persuasivas, Hipias se distinguió por su capacidad para enseñar una amplia gama de disciplinas. Este enfoque enciclopédico lo convirtió en uno de los maestros más solicitados de su tiempo, y su enseñanza atrajo a estudiantes de toda Grecia que buscaban una formación completa que los preparara no solo para la vida pública, sino también para la comprensión profunda del mundo en su totalidad. Una de las contribuciones más importantes al pensamiento sofístico fue su desarrollo del relativismo moral. Al igual que otros sofistas, sostenía que las leyes y normas morales no eran verdades absolutas impuestas por la naturaleza o los dioses, sino convenciones humanas que variaban de una sociedad a otra. Según él, lo que una sociedad considera justo o injusto, correcto o incorrecto, depende de su historia, cultura y circunstancias específicas, y por lo tanto, no puede ser universalmente aplicable a todas las sociedades. La relación de Hipias con otros filósofos de la época, en particular Sócrates y Platón, es un aspecto importante de su biografía. Platón, en sus diálogos, presenta a Hipias como un adversario intelectual de Sócrates, retratándolo como un sofista confiado en su vasto conocimiento, pero incapaz de responder a las incisivas preguntas de Sócrates. En los diálogos Hipias Mayor e Hipias Menor, Platón utiliza a Hipias como un ejemplo de los sofistas que, según él, confundían la apariencia con la realidad y carecían de una verdadera comprensión de la virtud y la justicia. En Hipias Mayor, presenta una conversación entre Sócrates e Hipias sobre la naturaleza de la belleza. Sócrates, con su característico estilo de interrogación, desafía a Hipias a definir qué es la belleza, y el diálogo revela las limitaciones de la comprensión de Hipias, quien no puede proporcionar una definición satisfactoria que resista el escrutinio socrático. Aunque Platón utiliza este diálogo para criticar la superficialidad de los sofistas, también reconoce la vastedad del conocimiento de Hipias y su habilidad para enseñar una amplia gama de disciplinas. En Hipias Menor, el diálogo gira en torno a la cuestión de si es mejor cometer una injusticia deliberadamente o por ignorancia. Aquí, Sócrates y Hipias discuten sobre la naturaleza de la virtud y la justicia, y nuevamente Sócrates pone a prueba la capacidad de Hipias para defender sus posiciones. Aunque Platón utiliza este diálogo para ilustrar la superioridad del método socrático sobre la sofística, también muestra el respeto que Sócrates tenía por el conocimiento enciclopédico de Hipias, aunque cuestionara su profundidad filosófica. Estas representaciones platónicas han influido en la percepción posterior de Hipias, pero es importante recordar que Platón tenía sus propios intereses filosóficos y políticos que influyeron en la manera en que presentaba a los sofistas. Pródico de Ceos, el último de los grandes sofistas de esta primera generación, es recordado principalmente por su profundo interés en la semántica y el estudio del lenguaje. Fue un pensador adelantado a su tiempo, que dejó una huella indeleble en la filosofía y la retórica a través de su dedicación a la precisión lingüística. Fue un pionero en la distinción de significados sutiles entre palabras similares, una habilidad que no solo enriqueció la comprensión del lenguaje en su época, sino que también sentó las bases para futuras exploraciones en la teoría semántica.
Su insistencia en la exactitud del lenguaje reflejaba un enfoque casi científico en la enseñanza, donde cada matiz semántico era relevante para expresar ideas complejas con mayor claridad y efectividad. Además de sus contribuciones lingüísticas, es conocido por su enfoque pragmático y su escepticismo hacia las creencias religiosas tradicionales. En un contexto cultural donde la mitología y las creencias religiosas eran fundamentales para la comprensión del mundo, Pródico se atrevió a cuestionar estas narrativas. Propuso que las deidades griegas no eran seres divinos en un sentido literal, sino más bien personificaciones de fenómenos naturales o símbolos de invenciones humanas. Esta perspectiva representaba una visión radical y racionalista que se alejaba de las explicaciones sobrenaturales, sugiriendo que los dioses, como Zeus o Atenea, podrían interpretarse como metáforas para fuerzas naturales como el cielo o el pensamiento estratégico, respectivamente. Su influencia se extendió más allá de la sofística, tocando la vida intelectual de figuras tan notables como Sócrates y Platón. Su trabajo en la semántica y el escepticismo religioso abrió el camino para debates más profundos sobre la naturaleza del conocimiento, la verdad y la ética. El impacto de la sofística en el pensamiento griego fue profundo y duradero, dejando una huella indeleble en la filosofía, la política y la educación. Sin embargo, también generó una considerable controversia, dividiendo a los intelectuales de la época. Sus enseñanzas sobre el relativismo, el escepticismo y el poder del lenguaje transformaron la manera en que los griegos concebían el mundo, y sus ideas siguieron influyendo en las generaciones posteriores de filósofos. Uno de los principales legados de los sofistas fue la idea de que el conocimiento y la verdad no son absolutos, sino que dependen del contexto y del individuo. Esta perspectiva relativista desafió las concepciones tradicionales de la moralidad y la justicia, sugiriendo que lo que es bueno o justo en una sociedad puede no serlo en otra. Esta idea tuvo un impacto profundo en el pensamiento ético y político de la época y se convirtió en un tema central de debate entre los filósofos posteriores, especialmente Platón y Aristóteles. La relatividad del conocimiento y la verdad abrió un espacio para la diversidad de opiniones y perspectivas, fomentando un ambiente intelectual en el que la duda y la interrogación se convirtieron en herramientas cruciales para la búsqueda del saber. El escepticismo sofístico también influyó en la manera en que los griegos pensaban sobre la religión y la cosmología. Al cuestionar las creencias tradicionales sobre los dioses y la naturaleza del universo, los sofistas alentaron un enfoque más crítico y racional hacia el conocimiento. Este escepticismo se reflejó en las obras de filósofos como Demócrito y los atomistas, que buscaron explicaciones naturales para los fenómenos del mundo, en lugar de recurrir a las explicaciones mitológicas. Este cambio de paradigma marcó un alejamiento significativo de las interpretaciones teológicas y mitológicas del universo, estableciendo las bases para una comprensión más científica y empírica de la realidad. El enfoque de los sofistas en el lenguaje y la retórica también tuvo un impacto duradero en la filosofía y la educación, al enseñar que el lenguaje puede moldear la realidad y que la persuasión es una herramienta poderosa en la vida pública. Los sofistas contribuyeron al desarrollo de la retórica como una disciplina fundamental en la educación griega. En un contexto político donde la oratoria era clave para el éxito en la vida pública, la enseñanza de la retórica se convirtió en una herramienta esencial para aquellos que aspiraban a influir en la sociedad. Además, el impacto de la sofística no se limitó a la filosofía y la retórica, sino que también
influyó en el desarrollo de la pedagogía. Los sofistas fueron algunos de los primeros en desarrollar métodos de enseñanza que iban más allá de la simple transmisión de conocimientos, enfocándose en el desarrollo de habilidades críticas y analíticas en sus estudiantes. Esta innovación en la educación reflejaba su convicción de que la capacidad de argumentar y persuadir era tan importante, si no más, que el mero conocimiento de los hechos. Uno de los factores más importantes que contribuyeron al surgimiento de la sofística fue el desarrollo de la democracia en Atenas, un sistema de gobierno que no solo revolucionó la política de la época, sino que también transformó profundamente la educación y la cultura. La democracia ateniense, que alcanzó su apogeo durante el siglo V a.C., se basaba en la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Esta participación no era una mera formalidad, sino un compromiso real que requería de cada ciudadano una serie de habilidades y conocimientos que hasta entonces no eran tan necesarios en la vida cotidiana. La Asamblea Popular, conocida como la Eclesia, era el corazón de la democracia ateniense. En este espacio, los ciudadanos se reunían para discutir y votar las leyes y políticas que gobernarían la ciudad-estado. En este escenario, la habilidad para hablar en público, articular ideas de manera clara y convincente y persuadir a los demás era esencial para influir en las decisiones colectivas. La retórica, por tanto, se convirtió en una herramienta indispensable para el ejercicio de la ciudadanía. En este contexto, la educación tradicional basada en la poesía épica y en la instrucción de los maestros de gimnasia y música comenzó a mostrarse insuficiente, mientras que estas disciplinas seguían siendo valoradas por su capacidad para inculcar valores heroicos y físicos. No proporcionaban a los jóvenes atenienses las habilidades necesarias para navegar en la compleja arena política de la democracia. La creciente demanda de una educación que enseñara no solo la excelencia en lo físico y lo poético, sino también en el arte de la persuasión y el debate, fue lo que dio origen a la sofística. Los sofistas surgieron como una respuesta directa a esta necesidad, a través de técnicas de argumentación, lógica y análisis crítico, preparaban a los jóvenes para enfrentarse a los desafíos de la democracia ateniense. Además, los sofistas fueron pioneros en la introducción de un enfoque más relativista del conocimiento, enseñando que la verdad podía ser subjetiva y que diferentes perspectivas podían ser válidas dependiendo del contexto. Esta idea resonaba especialmente en un entorno democrático donde la diversidad de opiniones era no solo inevitable, sino también valorada. En la democracia ateniense, donde las decisiones se tomaban colectivamente, la capacidad de entender y articular múltiples puntos de vista se convirtió en una habilidad esencial. La influencia de los sofistas se extendió más allá del ámbito político. Su énfasis en la educación como un medio para adquirir poder y prestigio en la sociedad llevó a una mayor valorización de la educación en general. A medida que más ciudadanos buscaban instrucción en retórica y argumentación, la educación se convirtió en un vehículo para la movilidad social, permitiendo a los individuos de diferentes orígenes aspirar a roles de liderazgo en la polis. Otro factor importante en el origen de la sofística fue el creciente contacto de los griegos con otras culturas a través del comercio, la colonización y la guerra. A medida que los griegos se entraban en contacto con otras sociedades, comenzaron a darse cuenta de que las leyes, las costumbres y las creencias religiosas variaban de un lugar a otro. Esta observación llevó a un cuestionamiento de la idea de que había una única verdad o un único conjunto de valores que era válido para todos. El siglo V a.C.
fue también un periodo de crisis para las creencias tradicionales griegas. El auge de la filosofía presocrática, con su enfoque en la explicación racional de la naturaleza, comenzó a desafiar las explicaciones mitológicas del mundo. Filósofos como Parménides, Heráclito y Empédocles cuestionaron las concepciones tradicionales del cosmos y la divinidad, proponiendo en su lugar teorías basadas en la razón y la observación. En este contexto de crisis intelectual, los sofistas encontraron un terreno fértil para sus enseñanzas. Al cuestionar las creencias tradicionales y proponer un enfoque más pragmático y relativista hacia el conocimiento y la moralidad, los sofistas respondieron a las necesidades de una sociedad en transformación. Su enfoque escéptico y crítico reflejaba las dudas y tensiones de una época en la que las antiguas certezas estaban siendo desafiadas. El surgimiento de la sofística también estuvo ligado a los cambios en la estructura social de la Grecia clásica. Atenas experimentó una creciente movilidad social, con individuos de diferentes orígenes compitiendo por el poder y la influencia en la polis. En este contexto, la habilidad para destacar en la vida pública se convirtió en un factor crucial para el éxito personal. Finalmente, el surgimiento de la sofística puede entenderse como parte de un proceso más amplio de innovación en la educación griega. A medida que las necesidades de la sociedad cambiaban, también lo hacía la educación. Los sofistas fueron pioneros en ofrecer un tipo de educación que respondía a las demandas de una sociedad democrática y competitiva. El relativismo y el escepticismo de los sofistas tuvieron un impacto duradero en la filosofía occidental. Al cuestionar las creencias tradicionales y proponer que la verdad y la moralidad son relativas al individuo y al contexto, los sofistas abrieron el camino para un enfoque más crítico y escéptico hacia el conocimiento y la ética. Este enfoque relativista y escéptico influyó en el desarrollo de la filosofía escéptica, que floreció en la Grecia helenística y en la Roma antigua. Filósofos como Pirrón y Sexto Empírico adoptaron muchas de las ideas sofísticas, argumentando que el conocimiento absoluto es inalcanzable y que solo podemos aspirar a opiniones probables. La retórica, tal como fue enseñada y desarrollada por los sofistas, se convirtió en una parte central de la educación en la Grecia helenística y en la Roma antigua. La habilidad para hablar en público y persuadir a los demás se consideraba una virtud esencial para cualquier ciudadano que aspirara a participar en la vida pública. Esta tradición retórica continuó en la Edad Media y el Renacimiento y sigue siendo una parte fundamental de la educación moderna. La sofística, que había alcanzado su apogeo durante el siglo V a.C. En la Grecia clásica, experimentó un declive significativo durante la época helenística, que comenzó con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se extendió hasta el advenimiento del Imperio Romano. Este periodo, caracterizado por la expansión cultural griega a través de vastos territorios, desde el Mediterráneo oriental hasta Asia, trajo consigo cambios sociales, políticos y filosóficos que contribuyeron al declive de la influencia de la sofística. La época helenística fue testigo de una transformación profunda en la estructura de la sociedad griega. Las ciudades-estado independientes, que habían sido el núcleo de la vida política y cultural griega, comenzaron a perder su poder frente a los grandes reinos helenísticos, como los de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Asia. Estas monarquías centralizadas reemplazaron las estructuras democráticas de las polis, reduciendo la relevancia del debate público y, por ende, del papel que los sofistas habían desempeñado como maestros de la retórica y el discurso. Además, la filosofía helenística desarrolló nuevas escuelas de pensamiento que ofrecieron alternativas a la sofística. El epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo
se enfocaron más en la ética personal, la búsqueda de la felicidad y la comprensión del cosmos desde una perspectiva más científica y menos centrada en el relativismo y la retórica. Otro factor que contribuyó al declive de la sofística fue el cambio en las demandas educativas. Durante la época clásica, los sofistas habían prosperado enseñando retórica y argumentación, habilidades esenciales para la vida pública en las polis democráticas como Atenas. Sin embargo, con la consolidación de los grandes imperios helenísticos, la educación comenzó a enfocarse más en disciplinas como la ciencia, la filosofía natural y las humanidades. Las escuelas filosóficas de la época helenística, como el Liceo de Aristóteles, comenzaron a enfatizar un enfoque más sistemático y científico del conocimiento, en contraposición al enfoque pragmático y relativista de los sofistas. Los nuevos filósofos consideraban a los sofistas como figuras de un pasado que había quedado atrás, asociados con un relativismo y un escepticismo que parecían obsoletos en una era que valoraba más la búsqueda del conocimiento científico y la estabilidad ética.